Saludos a todos, este es René Lemur González Berrío, Wi-Fi Bemio Nichango Baña. Haciendo un videito rápido, voy a tratar de no coger tanto tiempo para desmentir un error que se está diciendo por las redes sociales. Lo he visto ya en varios videos de varios babalaos. El tema de hoy es que si es apto o que si es correcto que se entregue una o dos o cinco semillas, dependiendo del oddu de IFA, pero casi siempre una o dos semillas de IFA a la mujer. Si eso es incorrecto de los afrocuanos, si eso es un error, si eso es una corrupción de nuestro linaje, o si debe ser 16. Y hay diferentes... ¿cómo empezar a tocar este tema? La posición mía es que no es un error. Yo soy un practicante de Falun Gong y voy a explicarle el por qué. Lo primero que tenemos que entender es que en Nigeria, donde surgen estas tradiciones y también Dahomey, porque no podemos olvidarnos que Dahomey, Benín, Togo y Ghana, era parte de la creación de esta religión, hay una gran diversidad de metodologías y gran diversidad de justificaciones, sustentos religiosos o conceptos teológicos o naturales que informan las prácticas, ¿verdad? Y pueden haber diferencias de una zona hacia la otra. Una zona puede pensar de un tema de una forma, otra zona al lado puede pensar de otra forma. Una zona puede tener una metodología en particular, otra zona al lado puede tener otra metodología. Una zona puede pensar que a cierta deidad se le sacrifica sangre directamente y la zona al lado lo hace al frente de la deidad en un plato. Y así por el estilo. Hay zonas en Nigeria que no le gusta usar el ecuele mucho. Le usan casi todo el tiempo Hikin y Equal es solamente una herramienta que usan para recibir sí o no en ciertos momentos, como cuando están haciendo el Boriru. En otros casos hay zonas donde casi no emplean los Enkines, solamente para ceremonias muy importantes, como lo hacemos en Cuba, que usamos el Equal el 95% del tiempo. Y obviamente se ven las raíces de las prácticas afrocubanas en estas diferentes zonas. Hay zonas que entregan un oddu en una calabaza o un receptáculo estilo calabaza, por eso que lo llaman Igba oddu, la jícara de la existencia. Lo entregan en un receptáculo que parece ovalado. Hay otros que lo entregan en un receptáculo cilíndrico de cuero o de madera, que obviamente de ahí viene la inspiración de hacer nuestra forma de oddu, que nos lo llamamos olofin. Dicho sea paso, en los escritos de Águila de Ifá, en el libro Ifá Afrocubano 101, lo hablé en uno de los otros videos, a Oddu se le refiere como Olofin. Hay zonas donde se le dice Olofin. O sea que no debe haber ninguna confusión. Oddu es Olofin. Eso ya yo lo he explicado en otro video. Pero volviendo al tema. ¿Es correcto que a las mujeres se le dé una o dos semillas? Esto es un tema que preocupa a muchas mujeres, porque hay muchas mujeres que se preocupan, dicen, contra, me hicieron las cosas incorrectas. Es verdad lo que están diciendo ciertos babalaos que se han tirado a estudiar linajes ICC. Y la respuesta es no. Se debe simplemente a una diferencia de linaje. Se debe simplemente a una diferencia de zona. Hay zonas. Recuerden que muchas de las personas que hoy en día dicen que son entusiastas o estudiosos del IFA-ICC, porque practicantes del IFA-ICC no lo son. Casi nadie, para no decir nadie en el occidente, tiene la capacidad para ser un practicante IFA-ICC a plenitud. Pueden hacer ciertos ceremoniales, pueden hacer el Boriru, o Cheifa, Akunlebo, Oribibo, o Cheifa, todas las cosas básicas. Pero cuando llega el momento de hacer una adivinación con un cliente y tiran la cadena y sale Obaracana, para dar un ejemplo, un oddu, no van a saber qué hablar porque no tienen memorizado mínimo 3 a 5 versos por cada oddu con su esbo, itán y acoche. Les falta. Es como decir, yo quiero ser un doctor, no sé, de acupuntura, pero yo nunca he estudiado acupuntura. No sé dónde voy a meter la aguja en sus puntos clave para que pueda ayudar a una persona y ayudar a su flujo energético para que vaya curando la dolencia. Si usted no ha estudiado su tradición de práctica, sea el Reiki de Japón, sea la acupuntura china, sea algún tipo de medicina yoga indígena de India, de los chakra points, de los puntos chakra, si usted no sabe lo que está haciendo, no tiene las herramientas para practicar esa medicina o ese tipo de trabajo, entonces usted no se puede llamar un practicante de esa tradición. Puede ser que a mí me encante ¿cómo se dice? A distancia, me encante observar la acupuntura, me encanta ver un yogi trabajando yoga, me encanta ver una persona trabajando con las manos encima de un cuerpo de una persona, el reiki. Yo puedo ser un entusiasta, yo puedo ser un aficionado a eso, yo puedo ser un fanático a eso. Todas esas palabras son aptas. Lo que yo no puedo decir ser es un practicante. Yo no me puedo llamar y mucho menos decir que yo soy un babalao.
Yo no puedo inclusive llamar el término Awo, porque es que no soy un adivino de eso. No tengo las capacidades para poder hacerlo. Yo no puedo decir que yo soy un Awo. Entonces, eso sería la situación con muchos de los estudiosos ICC. Yo lo mejor que puedo decirle y darle crédito es que son estudiosos, son fanáticos, son entusiastas, son aficionados del IFA, ICC, todo eso son términos aptos para ellos. Pero no les puedo decir que son practicantes. Practicantes serían las personas en Nigeria que ya saben mínimo 3 a 5 versos por Odu con su Ebo, Itán y Akoche memorizado. Y eso para practicantes de primer nivel. Para ser un practicante bastante respetado en Nigeria tienes que tener mínimo 8 versos por cada Odu memorizado. Con su Ebo memorizado, con su narrativa memorizada y con su medicina memorizada. Y para ser sumamente respetado, de los más que van a ser sobresalientes, tienes que saber 16 versos por cada Odu. Pero vamos a no extenderlos por ahí. Referente al tema de las semillas de las mujeres, el argumento propuesto, y no viene de los de allá, yo hago una clara distinción de las personas que para mí yo considero son realmente los practicantes de Ifa Orisha occidental, lo que llaman Esin Ibile o West African o Ifa Orisha, o como quieran llamarlo, el término que quieran usar. Hay una clara distinción. Están las personas legítimamente africanas, nigerianos, practicantes, educados, conocedores, que saben. Ellos no dicen estos argumentos porque ellos saben que en su lado existen estas prácticas similares a la cubana. Entonces están lo que yo siempre he llamado, y hago la distinción claramente, las personas que les gusta jugar a disfraz. Son las personas que usualmente han sido iniciados en Lucumí, algunos no, algunos fueron directamente iniciados en México, Venezuela, en otros lados, directamente con algún babá Ifá que ellos consideran que es de ICC, por un método ICC, y no podemos constatar la veracidad o la legitimidad de sus iniciaciones, pero asumiendo que lo hicieron bien y correcto, según los lineamientos de un linaje aceptado de Nigeria, pues tenemos estas personas que yo llamo en inglés ICC cosplayers. Y en español, cosplayers es una palabra que es reducida de decir costume player. Costume player es jugador de disfraz. Es una tendencia en los Estados Unidos y en otros países como Canadá y Europa, donde la gente se viste en disfraces de Superman, Batman, las películas de Star Wars, las películas de Lord of the Rings. Es básicamente una especie de actividad extracurricular, vamos a poner esa forma, una actividad social. Clubes sociales, eso es la mejor forma de ponerlo. Clubes sociales de personas que son fanáticos de ciertas películas o libros o personajes fantásticos, se visten en los disfraces y se aparecen en eventos donde otros fanáticos pues se reúnen y la pasan bien. Y entonces en el IFA occidental, todo lo que ocurre en Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá, Cuba, Venezuela, México, Chile, Perú y en Europa, en todos estos sitios, existe esta división de babalaos que vienen de la tradición del Ifa Lukumi, que es el Ifa que se practica en Cuba y que salió de Cuba hacia el mundo, y el Ifa ICC, los Ifa ICC cosplayers, los fanáticos, los entusiastas, los aficionados a las prácticas Esin y Bile o el Ifa nigeriano o el West African Ifa Orisha, pero que no son conocedores a plenitud de esas prácticas porque les falta mucho, aún por sus propios estándares. Y hay personas del Ifa ICC occidental que están muy claros de estos estándares, los estudian todo el tiempo y ellos mismos saben lo que yo estoy hablando y saben que yo no me refiero a ellos porque ellos son estudiosos, son personas serias que no se autodenominan expertos. Simplemente dicen, mire, yo estoy dando lo mejor posible según mis limitaciones occidentales y se les respeta. Pero, pues tenemos esta distinción, los practicantes de allá, de Nigeria, los actuales, los correctos, y las personas acá jugando a disfraz. Entonces, los que están jugando disfraz acá son los que vienen y hacen estos argumentos de que las prácticas occidentales del Ifa Lukumi están incorrectas y lo hacen sin conocimiento. Entonces, vamos al grano al argumento. El argumento es que tú necesitas tener mínimo 16 semillas para representar Ifa. Número uno, que nuestro corpus de Ifa afrocubano dice un solo Ikin es Ifa. O sea que con un solo Ikin de Ifa es suficiente para representar la energía de Orúmila. Tú puedes coger una semilla, ponerle una jícara, hacer la moyuba, jalar la energía de la deidad, darle sacrificio y eso llegó a Orúmila. Punto y se acabó. Pero hay personas que dicen que no creen en nuestros pataquines afrocubanos, que todo está inventado. No tienen credibilidad alguna. Ok, bien. Eso obviamente no lo comparto. Yo creo que los pataquines afrocubanos sí tienen validez, pero para el punto de vista discursivo y esta discusión, vamos a sacar los pataquines afrocubanos y movernos para otro lado. Vamos a hablar la comparación de
teología. Pues la teología oficial que nos presentan es: tú necesitas los 16 inquines porque cada inquín representa un meiji. Y los meijis juntos en colaboración representan la totalidad de la información de Ifá, porque todos los otros homolugos, los hijos, los combinados de los meijis, representan los hijos de los meijis, representan al fin y al cabo, en conjunto, esos 256, la totalidad de la información de Ifá, la palabra de los Dumanes. Pues tú necesitas una semilla para representar cada categoría, los Ogbes, los Oyekun, los Ibori, los Odi, etc. ¿verdad? Si tú no le das a la mujer todas las semillas, la mujer está incompleta, porque es como que si le estuvieras dando los Ogbes y los Oyekun y se acabó, ¿verdad? Ok, ese es el argumento y ese cosplayer de los jugadores a disfraz. El argumento de los afrocubanos ha sido, y es un argumento que desprende inclusive de ciertas zonas de Nigeria, ha sido que tú necesitas dos, se le entregan a la mujer al principio, antes de que se le decide dar uno o dos, dependiendo del odu que recibe. Se le da a la mujer dos porque eso representa sus ovarios, que son dos. Se le dan dos porque a la mujer esos dos ovarios son los que producen los óvulos que van a ser su poder reproductor. Y todo en Ifá es una naturaleza, es creación, es reproducción, es dualidad entre masculino y femenino siempre, en todo. Por eso es que para la consagración de Ifá se necesita Orúmila, masculino, y se necesita Igba Odu, femenino. Se necesitan esa dualidad. Siempre se va a ver. En el Ifá, en los Odu se ve esa dualidad con Iyogbe siendo masculino, Oyekumeyu siendo femenino. Siempre hay una dualidad entre Odu que son masculinos y Odu que son femeninos. Ese concepto es natural de Yorubaland. Eso no llegó a Cuba de Marte. Eso vino de Nigeria y de Dahomey a Cuba. El concepto es que a la mujer se le entregan dos, porque tienen dos ovarios y esa es su energía reproductora. Y a los hombres, para simbolizar el poder reproductor del hombre, se le dan 19 semillas, porque ellos, ¿cuál es el poder reproductor del hombre? Los espermatozoides, que no son uno, no es un óvulo, o no es dos. De hecho, ahí está la división del por qué se dan solamente una semilla. Dos semillas se dan por los ovarios, pero a la mujer, si solamente tiene un homólogo, se le da uno, porque con uno, un óvulo es suficiente para la reproducción. Pero para los hombres poder reproducirse siempre disparan varios espermatozoides. Y de esos varios millones de espermatozoides, uno de ellos es el que va a poder conectar con la mujer, ¿verdad? Pero se le simboliza, es simbólico, todo esto es simbólico. Se le simboliza con mucho más semillas porque el hombre va a tener más espermatozoides para el propósito reproductor. Bien. Tú puedes tener, vamos a volver a lo que yo empecé al principio, tú puedes tener una zona de Nigeria que no tiene este concepto reproductor. Y se acepta, es aceptable, es completamente respetable. Hay otras zonas de Nigeria que sí tienen este concepto reproductor simbolizado en la entrega de sus semillas. Tienen 2 semillas para la mujer, los ovarios, y tienen múltiples semillas, 19, para los hombres porque son los espermatozoides. Y eso también es aceptable. Eso también es respetable. Pero por si acaso hay personas que argumentan, pero ¿de dónde tú tienes la prueba de que en Nigeria sí se entrega 1 o 2 semillas? Y tenemos 2 citas. Yo tengo 2 citas preparadas para usted. La primera viene de Águila de Ifá, la página 62 del libro Defendiendo Nuestras Tradiciones. De hecho, este libro también fue hecho con Leonel Game. Dice Águila. El texto de Águila. En la región de Ekiti, en Nigeria, ya estamos apuntando qué región, en Ekiti, en Nigeria, a las mujeres no les gustaba estudiar Ifá, razón por la cual los inquines de su Ikofa se le dan a medida que va estudiando y aprendiendo Ifá para poder asistir a su esposo. A las que no estudian, solo les dejan el inquín de nacimiento. Esto nos indica que ellos comprendían que una persona que solo tenía Orúmila para veneración, con un inquín era suficiente. Tenemos que tomar en cuenta que en Nigeria tanto los niños como las niñas, las mujeres y los hombres podían estudiar Ifá porque en sus festejos y en sus ceremoniales entonan cantos y Eshifá, versos de Ifá, tanto mujeres como hombres. Este estilo adoptado de Ekiti es el usado en Cuba. O sea que nosotros en Cuba se nos legó una tantas diferentes tradiciones en diferentes componentes de nuestro Ifá Lukumi, pero en lo que se refiere a la entrega de los inquines de Ifá para la mujer, el Ikofa, esto viene de Ekiti. De Ekiti es donde viene esta cosa, ¿ok? Pero eso no es lo único. Yo buscando una cita, la voy a decir en inglés primero y después voy a hacer la traducción en español. Buscando, encontramos un libro del 1899
escrito por un señor llamado James Johnson, un africano, un nigeriano. El libro se llama Yoruba Heathenism, ¿ok? O heathenism es otra forma de decir como religión pagánica, básicamente de esa forma, o prácticas pagánicas, porque un heathen es una persona que no es un creyente en Cristo. So, es un libro hecho desde la perspectiva de un cristiano que vio, que observó ciertas cosas con sus ojos y describió de una forma antropológica lo que él había visto en el 1899. Que esto es mucho más antes de las prácticas modernizadas en Nigeria, que después han sido adoptadas por los jugadores a disfraz occidentales, que son entusiastas, fanáticos y ¿cómo se dice? Aficionados del IFA y CC, pero no son practicantes. Aquí en el libro, en una cita, the male sex is the sex which particularly gives itself to Ifa worship, que ya hasta el principio estamos viendo otra vez que Ifa es este hombre, pero bueno, vamos a dar ese tema, ya lo he discutido en otro video. There are, however, times when divinations may recommend and prescribe that worship to a woman. Whenever this should be the case, a woman should receive from a babalao only one ikin, or consecrated palm nod, called eko, which she would carry about her body for her protection. And whenever divination should recommend and prescribe to her sacrifice to Ifa, she would, for the time being, hand over her eko either to her husband or to her brother or any other male relative, according to prescription, who would include it in his own inkines for the purpose of the worship and sacrifice in which she would participate. Traducción al español. El sexo masculino es el sexo que particularmente se entrega al culto de Ifa. Sin embargo, hay ocasiones en que las adivinaciones pueden recomendar y prescribir ese culto a una mujer. Siempre que este fuera el caso, una mujer recibiría de un babalao solo un inquín o nuez de palma consagrada llamada eko, que llevaría sobre su cuerpo para su protección, y siempre que la adivinación recomendara y prescribiera su sacrificio a ella, por el momento entregara su eko, ya sea a su esposo, a su hermano o cualquier otro pariente varón, según prescripción, quien lo incluiría en sus propios enquín para el propósito del culto y sacrificio en el que ella participaría. Aquí tenemos un libro del 1899. Los ojos de un africano vieron cosas en el 1899. Lo que vieron era, no sabemos la zona porque no lo dice en ese libro, puede haber sido Ikiti o otra zona. Él vio cuando a las mujeres, número uno, no se le daba objetos de religión de Ifa, no era un culto para las mujeres, pero cuando fuera necesario proteger la mujer, se le entregaba un inquín, era solamente una semilla y se llamaba Eko. Mira que nuestro nombre deformado fonéticamente de Ikofa viene de Ekofa o Eko-Ifa, semilla consagrada de Ifa, Ekofa. Y es una semilla, esa semilla consagrada se le llama Eko, que es la que se le entrega a la mujer, que es la que ella cargaba en su pecho, dice la historia, no, la información histórica. Porque eso es lo que él está excluyendo. Para él poder haber sabido esto, le tuvieron los babalaos en ese tiempo decirle, mira, esto es una semilla que se le entregan a las mujeres, esto los pueden cargar encima. Y el señor se acordó de eso, tomó nota y escribió esto para su libro en el 1899. Y cuando era necesario hacer la adivinación, esa señora daba su semilla a un pariente masculino, un varón, o un hermano o un esposo, todos varones, mezclarlo en las semillas de ese varón, para que entonces él pudiera tefar para la mujer, que es exactamente como hacemos en Cuba. Porque la tradición cubana siempre es la mujer, las dos semillas nuevas que van a nacer, se cogen, se les marca con cacao, con cascarilla, para distinguirla de las semillas del babalao. El babalao hace el famoso desamarre. Cuando ya tiene las dos semillas de la mujer en su mano, hace el conteo. Asegura que en ese conteo se queden las semillas de la mujer, se quedan 16 semillas en la jícara y las otras 5 restantes las mete en una bolsa y se van en la bolsa. Las 5 restantes que va a tefar más las 2 que quitó al principio para no tener 21, porque si no iba a tener 23. Al principio tiene que quitar 2 de las de él para que se queden 19 y meter las 2 de la mujer, ahora son 21, hacer el proceso de desamarre y cuando desamarra 5 de esas 21 las tiene que retirar asegurando que las 2 blancas, las que tengan cacao y cascarilla, que son las de la mujer, las 2 ecofa de la mujer,
se queden, y con eso es Catefa, con esas 16, con 14 de él, más las 2 de la mujer, que son un total 16. La representación de los 16 Meiji. No estamos diciendo que la mujer, que el hombre no representa los 16 Meiji en el proceso de la adivinación de Ifá. Todavía se usan las 16 semillas para el proceso de Atifal. Y ahí está la energía del Ekofa de la mujer, tal y cual se hacía en Nigeria, por lo menos mínimo, para el 1899. Esto no es inventado en Cuba. Esto lo vio James Johnson, un africano. Lo vio con sus propios ojos en el 1899. Y lo más interesante, encima de que podemos tener semillas, solamente 1 o 2 para la mujer, porque es avalado en Ekiti y es avalado en otra zona, donde sea que fue que James Johnson lo vio. Tenemos otra validación de lo que yo he hablado en otros videos, que cuando la mujer necesitaba adivinación, ella no iba a otra mujer. Si hubieran Illanifases en ese tiempo, hubiera dicho, o ella cogía su eco y se lo daba a su esposo, o a su hermano, o a su hermana, o a su madre, o a su amiga, o otro Babalao o Illanifá para el que le hiciera adivinación. Eso es lo que hubiera dicho James Johnson. Pero James Johnson no dijo eso. James Johnson dijo, entregará su eco a su esposo, a su hermano o cualquier otro pariente varón, según prescripción. Aquí aprendemos 2 cosas de esta cita. Aprendemos que la forma afrocubana de entregar un ecofá o 2 ecofá según la necesidad, o más ecofá, porque hay signos que se entregan hasta 4 o 5, es válido según ciertas zonas de Nigeria. Y aprendemos también que no existía esto de Illanifa, porque si hubiera existido, James Johnson en 1899 lo hubiera visto. Y lo hubiera visto Frobenius, y lo hubiera visto William Bascom, y lo hubieran visto toda esta gente. No hubiera sido algo tan oculto, ¿entiendes? Si yo te digo a ti que existían los Toyota, los Acura, los carros Acura en el 1900, tú me dirías, Neto, estás loco, mano. Para ese tiempo ni existía el Ford T-Model, el carro Ford T-Model, que fueron de los primeros vehículos. O sea, no, y tendríamos, tú no me podrías buscar una foto de un carro, de un Acura moderno en esos tiempos, porque es que no existía. Si no existe y no existe evidencia de ningún lado, nadie ha dicho, mira, yo lo vi en esta y lo documenté en un libro, mira, aquí está la foto, mira, aquí está la escritura de lo que estaban haciendo. No hay evidencia. Para cerrar el video, para no gastar tiempo, tenemos ya evidencia histórica de que es completamente aceptable tener 1 o 2 semillas para la mujer, y eso es suficiente para representar la energía de Orunmila. Funciona igual que fueran 19 o 16 o 21 Inkin. No importa. Un eco solamente es Orunmila. Se usan 2 por la situación de los ovarios y se usan 19 para los hombres por la situación de los espermatozoides. Es válido para Ekiti, es válido para la zona donde fue que James Johnson lo vio en el 1899 y es válido para Cuba. Aquí la única gente confundida son los jugadores a disfraces occidentales entusiastas, aficionados, fanáticos, pero que no son practicantes de Ifá y CC, porque no tienen la capacidad del Yoruba y el del conocimiento de los versos de Ifá para practicar el linaje que dicen supuestamente defender.